Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un episodio más de Rompiendo mi Silencio. El día de hoy, Karina, hablaremos del doloroso camino del duelo. Y es que el dolor del duelo, cuando se pierde un ser querido por muerte o separación, no es una tarea sencilla, no es algo fácil de pasar. Se sufren sentimientos muy fuertes que incluso pueden poner en tela de juicio el bienestar o la propia vida de la persona que lo está sufriendo. Hay muchas personas que encuentran la calma al pasar del tiempo, pero inesperadamente esos sentimientos vuelven a surgir. Y es que el duelo, Eli, es diferente para todas las personas, ¿no? No podemos decir que el duelo es algo igual para todos. Cada persona lo sufre de una manera diferente y cuando se enfrenta a este duelo muchas veces se tienen sentimientos encontrados, sentimientos de rabia, sentimientos de miedo, sentimientos de tristeza, hasta mismo incluso de culpa al mismo tiempo. Es fuertísimo. Es muy fuerte lo que pasa a una persona y no podemos decir que todos lo sufren igual, ¿no? Se sufre de manera distinta. Exactamente, y es por eso que el día de hoy traemos una experta, una maestra en tanatología que nos va a estar apoyando con esta situación, con este duelo que muchas personas precisamente lo están pasando en este momento. Y como siempre en Rompiendo mi Silencio tenemos una sobreviviente, una mujer que el día de hoy nos va a contar su historia y sinceramente, Karina, les aconsejamos que alisten los pañuelos porque esta historia hasta ahora nos tiene con un nudo en la garganta porque la señora Lorena trae una historia muy, muy fuerte. Quédese con nosotros, ve este informe y ya regresamos. El doloroso camino del duelo tras la pérdida de un ser querido es una experiencia profundamente personal y única para cada individuo que lo atraviesa. Es un viaje emocional y psicológico que puede ser abrumador y agotador. El duelo no tiene una línea recta y clara, más bien es un laberinto de altibajos, altos y bajos impredecibles. En los primeros momentos después de la pérdida, puede parecer que el mundo se ha detenido. La tristeza y el dolor se apoderan de cada fibra de tu ser y puede ser difícil imaginar cómo seguir adelante sin esa persona especial. El duelo puede manifestarse de diferentes maneras: llanto incontrolable, confusión, enfado, sentimientos de soledad abrumadora e incluso desorientación en la vida diaria. A medida que pasa el tiempo, el dolor del duelo puede volverse más sutil pero persistente. Los recuerdos del ser querido pueden desencadenar oleadas de tristeza y nostalgia, y la sensación de una ausencia se convierte en un acompañante constante. El mundo puede parecer descolorido y sin brillo, ya que las actividades y los lugares que antes traían alegría, ahora parecen ser vacíos y carentes de significado. El camino del duelo implica una serie de etapas, aunque no necesariamente ocurren en un orden específico ni se experimentan de la misma manera para todas las personas. La negación puede ser la primera reacción, una especie de mecanismo de defensa para protegernos del dolor abrumador. Después viene la ira, una respuesta natural a la sensación de injusticia y a la impotencia ante la pérdida. La negociación se manifiesta en la búsqueda de soluciones o intentos de hacer retroceder el tiempo. La tristeza profunda puede envolvernos durante periodos prolongados y finalmente llega la aceptación, una etapa en la que aprendemos a vivir con la pérdida y a encontrar un nuevo sentido en nuestras vidas. El camino del duelo también implica aprender a cuidar de uno mismo en medio del dolor. Esto puede implicar pedir ayuda y apoyo a amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Es importante recordar que no hay un tiempo definido para el duelo, y cada individuo tiene su propio ritmo. A medida que avanza en su camino de duelo, es posible encontrar momentos de paz y sanación. Los recuerdos de tu ser querido pueden comenzar a traer sonrisas en lugar de lágrimas, y puedes encontrar consuelo en las conexiones que compartiste. Si bien la pérdida siempre será parte de tu vida, el duelo te enseña a encontrar la fuerza para seguir adelante y honrar la memoria de aquellos que hemos perdido. Y es que ¿quién podrá entender lo que está sucediendo en tu interior? Si lloras mucho, porque estás siendo muy sentimental.
Si no lloras, porque estás guardando tus sentimientos. Si sonríes, porque no sentiste el dolor de esa pérdida. ¿Quién podrá entender lo que estás pasando en tu interior? El día de hoy tenemos a la maestra en tanatología, Nora Mondragón, que nos va a estar apoyando para poder entender los pasos del duelo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, maestra. Gracias. El día de hoy usted nos va a estar apoyando con este tema, ¿no? Claro que sí. Y obviamente, como todas las noches aquí en Rompiendo mi Silencio, tenemos una sobreviviente y como les comentábamos al inicio, es una historia que nos deja con un nudo en la garganta y también nos trae felicidad porque la señora Lorena nos va a contar su historia y cómo ella pudo superar este duelo. Muy buenas noches, señora Lorena. Buenas noches. Gracias por venir a Rompiendo mi Silencio para contar su historia. Gracias a ustedes que me invitaron. No, claro que sí. Y Karina, como estábamos comentando, el duelo es una tarea difícil. Sí, yo pienso para algunas personas a veces suele ser hasta intolerable, ¿no? Claro. Para algunas es más fácil de superar. No digo que no lo sienta, ¿no? Sí lo siente, quizás lo supera más rápido, pero para otras personas se hace intolerable realmente. Es que cada quien lo vive de una manera diferente, ¿no, maestra? Pero ¿por qué es tan difícil el dejar ir? Pues va a depender mucho de toda nuestra historia de vida, ¿no? De estas estructuras que nos vamos creando, también del lugar en donde vivimos, de la sociedad. Va a depender de muchos factores para poder determinar si algunas personas es más fácil que otras. De por sí, la palabra duelo significa dolor, ¿no? Uh-huh. Y ya con eso pues tenemos algo fuerte que trabajar. La mayoría de las personas quisieran no pasar por esos procesos, quisiéramos saltarnos de esos momentos tan dolorosos, pero es inevitable. El duelo es universal, todos lo pasamos, es algo que nos hace crecer también y es parte de la vida. Sabemos que hay etapas del duelo. Algunas personas dicen que son 4, 5, 6, pero sinceramente yo creo que como que no hay un límite. Va a depender mucho de los autores. Las más comunes son 5, pero pues sí, se pueden conocer hasta 6, 7 etapas, pero en realidad todas van enfocadas como en lo mismo. Solamente que hay autores que las dividen como en una, hacen más etapas, pero en realidad pues los componentes son los mismos. ¿Cuáles serían esas etapas? Las más conocidas, para que la sociedad conoce, pues es la negación, que es de las primeras etapas, que es cuando el paciente o la persona está todo el tiempo, aunque pueda haber la pérdida, puede negarlo, ¿no? Puede decir no es cierto, no es verdad, no me está pasando a mí. Si es por el duelo por alguna persona fallecida, puede ser incluso ver el cadáver y decir no es cierto, no es verdad. Qué fuerte. Exacto. Y después pasamos a otra etapa que se le conoce como la ira o el enojo, en donde pues la gente también lo puede expresar de muchas maneras, ¿no? Yo siempre les digo, no es una totalidad. O sea, a pesar de que nos los puedan marcar en este orden las etapas, no son así, va a depender de la persona. Está la etapa de la negociación, que es como este famoso trueque que hacemos y sobre todo los mexicanos, estas famosas mandas. Te prometo que si me curas, yo voy a hacer esto. Te prometo que si me devuelves a mi marido o si regresamos, voy a cambiar. Entonces es esta negociación que podemos hacer incluso con una divinidad, ¿no? Sin entrar como en tema de religión, con alguna divinidad. Pasamos por otra etapa que es la tristeza, o algunos autores la manejan como depresión, pero no es una depresión clínica, una depresión que necesitemos de algún medicamento, no en todos los casos. Se le conoce como tristeza y hay quienes la manifiestan con un llanto continuo, hay quienes no comen, hay quienes se aíslan. En general, el que veamos a alguien llorar no significa que realmente requiera, ¿no?, de algún medicamento. Está la etapa de la aceptación, de decir ya entendí lo que sucedió, ya sé lo que me pasó, pero puede que todavía podamos regresar a varias etapas, ¿no? O sea, en realidad son como las más comunes, pero no es una generalidad. Hay algunos autores que manejan como la desensibilización, la despersonalización, la crisis, ¿no?, que muchas veces también está marcada como un shock, pero no es continua, no es negación, aceptación, no van en orden. Yo siempre les digo que es como una etapa de adolescencia, ¿no? Okay. Podemos estar ahorita tranquilos, al rato podemos estar ya tristes y así, vamos subiendo y bajando. Triste y luego regresar a la ira enojo, y luego no es cierto. Uh-huh. Bueno, o aceptarlo.
¿no? Exacto, Sí. aceptarlo, decir ya llevo 3 meses, ya no, voy a estar bien por mis hijos, por mí mismo, y de repente se viene el aniversario, ¿no? Que se conoce como síndrome de aniversario, a todas aquellas fechas que son importantes para nosotros y que tenía vínculo con esa persona o esa pérdida, porque no siempre un duelo es por pérdida de una persona. Y a veces tardamos todo un año para poder tocar Navidad, Año Nuevo, Día de Muertos, el aniversario de bodas, etcétera, para poder pasar. Y justo en estas etapas en estas fechas es cuando el paciente puede presentar una crisis todavía mayor. Entonces no es como ir 1 o 2, en realidad no es así. Puede ser una rueda Sí, claro. de la fortuna, así, de que va y viene de varios sentimientos, y que no solamente estamos hablando de la pérdida como muerte, sino también separación o la pérdida de un trabajo o Una mascota. ¿No? Exacto, De un ideal. Por ejemplo, ahorita que están las universidades, los niños hicieron examen, y si mi hijo no se queda en la universidad, pero toda la familia entró, por ejemplo, a una institución y mi hijo no se queda, también puede ser un duelo, no solo para mí como padre, sino también para el niño. O sea, hay muchísimos tipos de duelo por pérdida significativa. Cualquier pérdida significativa me puede generar un proceso de duelo. ¿Y esta etapa de la tristeza se puede volver en una depresión? Sí, se puede convertir el proceso de duelo, se puede convertir en un duelo patológico o un duelo crónico, que también algunos lo conocen, y podemos derivar en una depresión. ¿Cómo se sabe cuando se deriva o algo patológico o se entra ya en una depresión? No, hay características muy marcadas, pero tenemos que valorar como al paciente para determinarlo. Sobre todo los extremos, ¿no? El hecho de que el paciente lleve 2, 3 semanas sin dormir, comer en exceso, regresar a alguna situación de adicción, por ejemplo, drogas, alcohol, a no comer, ideación suicida, ¿no? Intentos, porque a veces en este proceso hay pacientes que piensan en la muerte, pero eso no significa que el paciente vaya a tener riesgo, pero es como un foquito rojo que nos puede determinar. Pero lo principal son ideaciones, pensamientos, que nos pueden llevar ya a una ideación suicida. En caso, como que estuviéramos valorando en una depresión, pero no siempre. El tiempo también del duelo, ¿no? Porque hay gente que lo congela, por ejemplo, y a lo mejor después de 3 años lo empieza a trabajar. Pudiéramos estar viendo si no ya es un estado depresivo y algunos otros factores, pero los principales son esos. Claro, ¿no? Porque hay personas y es que hay personas que, como la maestra acaba de decir, pasan semanas o pasan días, y ahí es cuando la persona como dicen aquí en México, les cae el 20 y dicen, wow, perdí, ¿no? Perdí el trabajo, perdí a mi pareja, perdí a un familiar, y ahí es cuando entra toda aquella roller coaster, aquel proceso, ¿no? En su cabeza, dice, como que le cae todo de un solo y puede entrar en depresión por esa situación, ¿no? Claro, son muchos factores. A veces una pérdida nos puede detonar pérdidas pasadas que no han sido elaboradas, que no se han trabajado. Entonces, si yo traigo la muerte de mi mascota y nunca la trabajé porque socialmente no estaba permitido llorarle a un perro, a un canario, lo guardo, ¿no? Y si después me separé, y si después tuve pérdida económica y de repente me corren del trabajo, esos duelos no trabajados pueden maximizar en el que hoy estoy presente. Entonces pudiéramos decir, está en depresión, pero necesitaríamos valorarlo para determinar si realmente es eso o traía muchos duelos no trabajados. Wow, tremendo, ¿no? Interesantísimo. Señora Lorena, usted vivió un duelo parecido. Cuéntenos el inicio de su historia, ¿no? ¿Usted vivía con sus hermanos, sus padres? Sí, a la edad de 16 años yo empecé a vivir con mis papás, porque yo al principio me crié con mi abuelita. Okay. Siempre, desde los 3, 4 años que yo me acuerdo, estuve con mi abuelita. Pero a los 16 años, como yo no era su hija de mi papá, o sea, yo era mi padrastro, o sea, no era yo su hija. Pero pues por ese motivo pues yo me quedé con mi abuelita porque pues él no me aceptaba como su hija. Entonces ya mi abuelita falleció y pues me tuve que ir a vivir con ellos. Pero pues yo no sabía lo que ellos en realidad estaban viviendo, ¿no? Cómo era ese matrimonio y cómo vivían mis hermanos, hasta que
yo lo viví con ellos, pues fue, mi papá era muy violento, le pegaba a mi mamá, siempre yo pues salía a defender a mi mamá, ¿no? Porque pues yo no podía aceptar, ¿no? Cómo mi mamá permitía toda esa situación, ¿no? De que mi papá con el cuchillo, mi mamá con el picayelo, yo en medio de ellos, Wow. pues para que no le hiciera daño a mi mamá. Entonces así fue todo ese, desde esa edad, pues que ellos siempre vivían así, ¿no? Mis hermanos pues estaban ya traumados porque cada que llegaba mi papá de trabajar pues le tenían miedo, ¿no? Porque no sabían si venía enojado, si venía bien, o sea, ya era así como que una Estaban como en alerta constante. sí, de saber qué que iba a pues pasar. sí, no sabíamos cómo él iba a reaccionar cuando él llegaba, ¿no? Entonces, pues eso se llevó a que pues mi mamá nunca no quiso dejar. O sea, mi mamá siempre, a pesar de los golpes, de todo lo que él le hacía a ella, pues ella seguía con él y con él, ¿no? Y pues a nosotros nos dañaba, ¿no? Nunca Porque se lo planteó, nunca le dijo, mamá, déjalo, mamá. sí, sal de aquí. se lo planteé porque pues para mí era algo que pues llegué y que yo no sabía así cómo era en realidad un matrimonio, ¿no? O sea, cómo era esa parte de que mi mamá se dejara hacer tanto y que pues que no lograra entenderlo, ¿no? Entonces, pues no, mi mamá nunca, no sé si lo amaba mucho, no sé si ella ya estaba acostumbrada a esa vida O si tenía miedo o también, ¿no? tenía miedo, o sea, no sé, sino que ella... ¿Cuál era la respuesta de ella cuando usted la cuestionaba, cuando le decías, mamá, ya déjalo? ¿Cuál era la respuesta de ella? La respuesta de ella era que a mí qué me importaba. Mm. O sea, que a mí qué me importaba, que pues, o sea, prácticamente como dándome a entender pues que ella ya estaba así como que acostumbrada, sometida, que no hallaba salida, ¿no? También porque pues también mi familia pues no la apoyaba. O sea, en sus hermanas y todo, pues no la apoyaban en ese aspecto. Entonces, pues ella fue así como que pues dejo que me peguen, dejo que me hagan, pues mientras él me dé, mientras a mí no me falte nada, pues yo me aguanto, ¿no? Quizás hasta pensando, ¿no? Si lo dejo, ¿a dónde voy a ir con mis hijos? Como ¿Cuántos? que Sí, Sí, ¿cuántos hermanos eran? 4 y conmigo 5. O sea, Sí. yo soy la mayor de todos mis hermanos. Ujú. quizás soportaba pensando, bueno, ¿qué va a hacer de mis hijos si me alejo, ¿no? Del hogar o de él. Es fuerte. Entonces, pues ya se llegó un tiempo en que, o sea, fuimos a una fiesta. Mi papá era demasiado celoso. Era celoso hasta más no poder. Nada más volteaba a mi mamá y ella le soltaba la patada ¿En o la público? cacheteaba en público. Y, o sea, tenía una ira que él no la controlaba. O sea, no se controlaba él al momento y así, ¿no? Le pegaba, hubo un tiempo en que hasta los zapatos le quitó y pues tuvimos que irnos a la casa de mi tía porque pues él se fue, se le quitó el dinero, le quitó todo y pues nos fuimos. Esa fue cuando nos fuimos con mi tía, un día llegó a buscarla y todos nos escondimos, mi prima nos metió dentro del ropero, a mi mamá, a mis hermanos, nosotros abajo de la cama, porque pues no conocíamos, no sabíamos cómo iba él a reaccionar, ¿no? El terror con Ajá, el el que vivía. terror, sí. O sea, ya no era miedo, ya era terror. Ajá, ya era de un terror. solo ser, de una sola persona. Sí, sí, porque también mi hermano, él sufrió también mucho, porque mi mamá quería mucho a mi hermano, ¿no? Entonces mi papá se desquitaba mucho con él. O sea, con él. Tenía celos también de su propio celos hijo. de mi hermano, así, de su propio hijo. O sea, siempre se enojaba mucho mi papá si mi mamá le daba un beso, si le daba un abrazo, buscaba cualquier pretexto para pegarle, luego le pegaba con los esos de béisbol, con el cable, o sea, lo dejaba casi muerto a mi hermano de que, pues no, mi papá no soportaba, ¿no? Que
que mi mamá quisiera mucho a mi hermano. Pues ya de ahí pasado un tiempo, pues ya de ese día mi mamá se fue y nosotros nos dejó con mi tía. O sea, ella se fue, ella regresó con él, pero nosotros pues no nos quisimos ir con ellos porque ya sabíamos cómo iba a ser otra vez todo lo que ellos pasaban. Entonces nos quedamos y ya pasaron 3 días, volvió a regresar mi mamá, regresaron los dos, que fue el cumpleaños de mi papá ese día. Pues ya cuando los vimos, pues nos quedamos así, porque era una vecindad donde nosotros vivíamos y llegó mi papá y nos sorprendimos todos corrimos a escondernos, a ver, pero pues yo fui la única que me quedé ahí afuera donde vivíamos y ya vi a mi mamá y me dice mi mamá, vámonos. Y yo le dije, no, yo no me voy a ir con ustedes. Dice, vámonos, dice, ya no va a pasar nada. Le digo, es que siempre nos dices que no va a pasar nada y pasa. Entonces, no, ya no. Y ya pues a mi mamá y me empezó a decir, no, hablando con groserías, ¿no? Que pues que yo no le entendía. Pero pues yo no quería pasar eso, ¿no? Yo no quería verlos como se peleaban, cómo mi papá la humillaba, cómo mi papá la sobajaba, así, cosas así que yo no quería ver. Ya de ahí ellos se fueron, llegaron a la casa de su hermana de mi papá y fue ahí donde pasó todo. ¿Qué pasó? O sea, mi papá se drogó, porque también se drogaba. Se drogaba, ese día dice mi tía, bueno, por lo que nos platicó ella, que mi papá estaba mal, o sea, que estaba perdido y todo, y pues empezó a celar a mi mamá, a sacarle cosas. Entonces dice que los encerró adentro de la casa y ellos dos se quedaron afuera. Entonces, en ese momento dice mi tía que vio por la ventana que vio que mi papá sacó una pistola. Entonces que le empezó a disparar a mi mamá y ya después él pues se mató. Dios mío. Wow. Sí. Entonces, como yo estaba en la casa de mi tía con mis hermanos, pues nosotros no sabíamos qué había pasado con ellos, sino cuando llegó mi tía ya nos dijo, ¿qué creen? Dice que acaba de pasar esto. Y Paco mató a Tere y pues nosotros no pudimos hacer nada porque nos encerraron y pues no, fue algo así, un golpe así muy doloroso porque yo se lo decía a mi mamá, a dónde iba a acabar todo esto, ¿no? Porque hasta todavía me sigo preguntando, ¿no? ¿Por qué lo siguió? O sea, porque no sé si era tanto su amor hacia él, no sé. Dependencia, terror, sí. Miedo, cualquiera que haya sido el sentimiento, ella lo siguió y sucedió esta tragedia, sí. ¿no? Sí. Usted nos comentaba que usted llegó a ver a su mamá atendida. Sí, ya de ahí a ellos los llevaron al anfiteatro y como yo era la mayor, pues me dijeron que pues que yo pasara con una persona mayor de edad a reconocer los cuerpos porque yo tenía 16 años. Claro. Y pues cuando entré allá al anfiteatro, vi las planchas. Vi las planchas ahí. Bien, de este lado estaba mi mamá, de este lado estaba mi papá, desnudos ya con la autopsia. Pero yo entré en shock. Claro. O sea, no, pensando que era una pesadilla, que yo no estaba viviendo esta situación, o que, pues que no lo aceptaba. Ya de ahí, pues me mareé así como que entré como un remolino, como algo así.
yo no lo quería aceptar. No lloré, no nada, sino simplemente me quedé así, en shock, o sea, sin movimiento, sin nada. Y pero preguntándome, ¿no? Y diciéndome, ¿por qué lo seguiste, no? ¿Hasta dónde te llevó te llevó con él prácticamente? Porque él no quería porque no pensaste en nosotros, ¿no? Que nos íbamos a quedar solos, ¿no? O sea, nunca te pasó por tu mente que nos ibas a dejar sin mi papá, sin nada. Y pues como no teníamos casa, estábamos rentando y todo eso, pues eran mis hermanos, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a ir? ¿Con qué va a pasar ahora con nosotros, no? Que también era lo que a mí me preguntaba, ¿no? ¿Cómo vamos? O sea, no era entrar a lo desconocido, ¿no? Porque pues yo era la mayor, mis hermanos, ¿qué iba a pasar con nosotros? Yo tenía mis sueños, yo quería ser una administradora de empresas turísticas, yo tenía mis sueños, yo iba bien en la escuela, pero debido a que pues me fui con ellos, falleció mi abuelita y todo, pues todo se vino abajo. Ya no seguí con mis sueños ni nada. Licenciada, vamos a respirar un poquito, ¿no? Sí. Es muy fuerte lo que pasó a la señora Lorena a tan corta edad, ¿no? 16 años, verse con sus 4 hermanos, y lo que ella nos está comentando son estas etapas, ¿no? Primero, la negación, esto no puede estar pasando. Segundo, noté como ira, ¿no? Este reproche contra su madre. Es algo muy fuerte y yo creo que muchas personas pasan por eso, ¿no? Ella dice, ¿cuántas veces no le repetí a mi mamá que lo dejara, que se fuera, que pensara en nosotros? Y esta ira que ella estaba sintiendo, esto hace mal a una persona, ¿no? Claro, aquí podríamos hablar que en este estado en el que ella entró, justo como lo vivió, se le conoce como una crisis. Tal vez todavía no está en la elaboración del duelo por la muerte o por el evento que ocurrió, sin embargo se le conoce como un estado de crisis. En este estado la mente justamente se tiene que proteger, las estructuras mentales se tienen que proteger para evitar colapsar ella, porque ella tenía que entrar a reconocer el cuerpo, tenía que tomar el rol en este momento de su mamá, ¿no? Y de la mamá de sus hermanos, para poder estar de pie. Entonces la mente, hay una fase que se le conoce, también se le conoce en el duelo como desadaptación aguda del ser, en donde entramos en este estado que ella menciona, es que era como un sueño. Se le conoce como desensibilización y despersonalización. Entonces ella sale como de esta escena de la película para poder ser funcional. Hay gente que ni siquiera sabe cómo llegó al panteón, cómo pasaron todos los trámites hasta que se lo cuenta la familia, ¿no? Que probablemente le pudo haber pasado a ella. Entonces se protege la mente para evitar colapsar en este momento. Entonces yo no creo que estuviéramos en un proceso de duelo en ese momento, pero sí en una crisis a nivel emocional. Puede ser que hubiera un duelo previo, un duelo anticipatorio. ¿Por qué? Porque ella ya estaba con este temor de que ya sé qué es lo que va a pasar, es que ya te lo dije, ¿no? Pero la elaboración del duelo a veces pasa tiempo después, cuando ella ya se dio cuenta de lo que sucedió. Porque durante al menos el primer mes estamos en trámites, tienen que los rezos, si es que son de esa religión, todos los rituales que ellos llegan a hacer, la mente todavía no se empieza a dar cuenta. Aproximadamente en un mes, más o menos, es cuando empieza a bajar la emoción un poquito más, pero sí, efectivamente, pues pasa por todas estas etapas. Bien, licenciada. Y bueno, quizás usted está pasando por lo mismo que pasó a la señora Lorena. Quizás usted está viviendo este duelo. Quizás usted se acuerda, quizás usted se está identificando con su historia. Quizás todavía no ha llegado a ese punto donde hay la pérdida de ese ser querido, pero está viviendo esa violencia en su hogar. Nosotras ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas, el número de WhatsApp 5586645200. Comuníquese con nosotros si usted tiene alguna pregunta, si quiere contar su historia, si le gustaría simplemente desahogarse. Tenemos a voluntarias del Gottlieb Autoayuda dispuestas a escucharle. Quizás lo único que usted quiere es desahogarse,
Quizás en su interior ha guardado muchísimas cosas y como la maestra menciona, son duelos que usted todavía no ha sacado, no ha exteriorizado todos esos sentimientos. Márquenos, aproveche que tenemos voluntarios disponibles para platicar con usted. Márquenos. Vamos a una pausa y regresamos. Y sabemos que para enfrentar un duelo muchas personas pasan por distintos procesos y por distintos momentos que muchas veces se repiten. Y es que queremos compartir con ustedes porque ya hay personas que se están comunicando con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestro WhatsApp y dejando su experiencia de dolor, de superación, que quizás usted que nos está viendo ahora puede ayudarle. Así que me gustaría compartir con todos este audio que nos acaba de llegar de una amiga. Vamos a escucharlo. Hola, soy Ana y el día de hoy me gustaría contarles un poco de lo que ha estado pasando en mi vida y cómo me he sentido. Después de 29 muy buenos años de casados, de forma inesperada mi marido falleció. No solo trabajábamos juntos, no solo vivíamos juntos, sino que toda nuestra vida la compartíamos. En la casa, en la oficina, en todos los lugares. A diario, desde que él partió, amanezco con un peso bien grande en el pecho. Tengo angustia. Todos los días lloro. Cuando logro salir de mi cama, me dan ganas de ir a caminar al parque, porque de esa manera puedo respirar un poco. Porque si no en mi casa siento que me ahogo, siento que algo me falta. Él falleció en diciembre y yo me esforcé mucho por estar en Navidad y en Año Nuevo fuerte. Y pues de momento, al principio, todo iba bien, pero conforme pasa el tiempo siento que es mucho peor que al principio. A medida que avanza el tiempo y voy recobrando la conciencia, sé que esto es irremediable, que debo construir una nueva vida, una vida sin su compañía, después de haber compartido casi 3 décadas. Cuando voy por la calle me preguntan por él. Él era muy simpático y querido. Él era una luz en mi vida. Necesito cambiar todos los lugares que compartíamos juntos. Aquellos paseos, aquellos restaurantes, nuestros amigos, todo me recuerda a él. El dolor es inmenso y me cuesta sobrellevarlo. Duermo muy poco, casi no como, y no hay día que yo no llore. Es un proceso que está siendo terriblemente doloroso y pues honestamente siento que nunca va a terminar. Ay, sin palabras, ¿verdad? Son casos tremendos. Sí, ¿y cómo orientar a esta persona? ¿Cómo ella puede superar? Porque es difícil, no solamente se fue la persona que compartió muchos años de su vida, se fue de su lado, sino que compartían muchísimas cosas, tenían muchas cosas en común. Y es como que es aún más difícil superarlo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a esa amiga? Viviéndolo. No hay otra forma más que vivir el proceso. Todo va a depender, yo siempre les digo, un día a la vez, y a veces ni siquiera un día, un minuto a la vez. ¿Por qué? Porque va pasando el tiempo y como ella lo menciona, la ausencia se va haciendo presente. Durante los primeros meses estamos acompañados normalmente con la familia, los seres queridos, están atentos al teléfono, estamos rodeados de mucho amor. Pero conforme va pasando los días, esto se va acabando. Decía una de mis pacientes, es que el hecho de cambiar un foco, ya no está el que lo haga, ¿no? Wow. Y es como yo a veces les digo y les explico, es como una herida. Las heridas cuando uno se lastima duelen, pero si yo solo le pongo un parche a esa herida, no voy a dejar que sane, se va a infectar con el paso del tiempo. Pero si nosotros la curamos, la lavamos, la enjuagamos, va a doler hasta el alma. Pero con el paso del tiempo se vuelven una cicatriz. Y las cicatrices jamás se borran. Pueden tocarlas y nos puede doler un poco, pero con el paso del tiempo no duele.
Entonces los duelos pasa eso y estamos socialmente, creemos más bien socialmente que esto debe superarse rápido, ¿no? Y que debemos de estar bien todo el tiempo. La realidad es que no. Si tienes ganas de llorar, lloras. Si tienes ganas de no comer, no comas. En realidad es vivirlo. Un día, un minuto, un segundo, porque el solo hecho de respirar ya es suficiente para el que está viviendo este proceso. Y es que todos siempre estamos, no preparados, pero siempre sabemos que ese momento de pérdida nos va a llegar. Claro. Sabemos y somos conscientes de eso, pero cuando nos llega, ahí es cuando empieza toda esta situación, ¿no? de tener que superarlo. Es difícil, ¿no? Claro. Ustedes escucharon ahí el sonidito, nos acaba de llegar un mensaje aquí, creo que es Noemí, dice, qué bonito programa. A veces sufrimos ese tipo de maltrato y hay muchas mujeres que no salen y se quedan con eso en el corazón. Dice, y hasta me hizo llorar el caso. A todos. A todas, sí. A todos, Noemí. A todos, realmente. ¿Tenemos más mensajes, Karina? Sí, tenemos muchísimos mensajes. Tengo uno aquí de Raquel que dice, buenas tardes. Hace unos 15 días aproximadamente perdí a mi abuela. Teníamos una relación muy estrecha. Los primeros días no era consciente de lo que había sucedido. Después lloré bastante y ahora estoy que parece que mañana vuelva a verla. Y a la vez tengo el sentimiento como si hiciera mucho tiempo que ha fallecido. Me encuentro bien, pero sé que dentro tengo dolor y solo se expresan en forma de ansiedad leve pero constante. Supongo que será normal, pero tengo tantos sentimientos encontrados que se me es difícil. Es como usted mencionaba, ¿no? Son etapas que muchas veces se vuelven a repetir, no se superan, están en ese ciclo, ¿no? Claro, y que esta parte de ir viviéndolas solamente nosotros sabemos. Nuestros seres queridos desde el amor a veces nos dicen, ya no llores, déjalo ir, él está bien, pero en realidad va a depender mucho también del tipo de muerte que tuvo, ¿no? En el caso de ella, pues a lo mejor son muertes más fuertes, ¿no? No sabemos si el caso de la abuelita nos pudiera haber ayudado a un duelo anticipatorio. Va a depender mucho del tipo de muerte para que este proceso de duelo tenga un proceso distinto, ¿no? Eso va a depender mucho de la forma en la que la persona murió. Ay, muy fuerte. Las redes sociales están a su disposición. Usted puede seguir mandándonos mensajes. Lastimosamente tenemos el tiempo corto y no podemos leerlos todos al aire, pero usted mándenos el mensaje, llámenos, que hay alguien allí disponible para contestarle, para poder apoyarle, para poder escucharle. No pare de enviarnos sus mensajes, aunque no salgan al aire, sepa que hay alguien ahí para responderle. Señora Lorena, se queda sola con sus hermanos, una chica de 16 años con toda esta situación adentro, pero que tiene que seguir adelante porque, como dijo la maestra, se vuelve usted la madre de sus hermanos. Cuéntenos. Pues cuando ellos, ya cuando pasó el proceso, yo pues me refugié en el alcohol porque yo todavía no aceptaba. O sea, yo no aceptaba que ellos ya no estaban con nosotros, ya no lo aceptaba, no lo quería aceptar, no quería ver mi realidad. De que pues yo tenía que enfrentar toda esa situación a cargo de mis 4 hermanos. Entonces, ya hasta que pues llegó una persona y me dijo, si tú vas a seguir así, imagínate cómo van a terminar tus hermanos entonces, ¿no? Pero yo cuando tomaba, pues a mí me llegaba así mucho que si yo me mato, y si me mato a mis hermanos, y si nos vamos, porque ¿qué vamos a hacer? No tenemos casa, no tenemos nada, nos dejaron sin nada, ¿a dónde vamos a ir a parar? La familia no se va a querer quedar con nosotros, porque pues éramos 5. Ellos también tenían a sus hijos, no, todo eso así es como que a mí era lo que pues sí, era algo que no quería vivir, ¿no? Cómo íbamos a pasar todo eso con mis hermanos, ¿no? Pues ya de ahí ya hubo una separación, ya nos dividieron, ya 3 hermanos fueron con una tía, 2 se fueron con otra tía, yo dejé mis estudios, me tuve que meter a trabajar para pues poder mantener a mis hermanos, ¿no? Porque pues la familia no me iba a dar, ¿no? O sea, en unos días sí, pero ya después
ya no nos iban a ayudar. Y pues ya después ya la familia ya no nos quería, ya ahora te toca ir con otra tía, y así nos tuvieron. Ya hasta que pues mi hermana, la más chica, pues se juntó. Lo que querían era ya hacer su vida, o sea, ya no vivir en el ambiente en el que estábamos, porque pues también teníamos con la propia familia intentos de violación de parte de los tíos, de los primos. Entonces pues esa era una situación así como que pues no podíamos aceptar nadie, ¿no? Porque pues yo me iba a trabajar, mis hermanas, una cuidaba a la otra y así, ¿no? O sea, también igual, o sea, lo mismo otra vez, ¿no? El miedo de a qué horas va a pasar, a qué horas me van a hacer, o sea, pues no, ellas tomaron su decisión. Mi hermana, la más chica, se juntó a los 15 años, o sea, no se esperó ni mucho, ¿no? O sea, después ya fue la otra, y después ya fue la otra, y mi hermano pues se refugió en las drogas también, ¿no? Porque pues era su mamá, ¿no? O sea, él, mi mamá, que tanto a él lo quería, ¿no? Pues igual él también se sintió solo, ¿no? Desprotegido. Imaginemos su dolor, ¿no? Sí. Porque tener a la mamá que lo protegía, que lo amaba, Sí. que era tan evidente el amor que ella le brindaba, imaginemos el dolor de la pérdida de él también. Sí, pues ya él se refugió en las drogas, agarró malos pasos, estuvo en los reclusorios, o sea, se perdió totalmente. Y pues yo también igual, ¿no? Ya no quería estar con mi tía, yo igual tomé las mismas decisiones que tomaron mis hermanas, yo también. O sea, agarré, también me junté, pues ya de ahí igual volví a seguirla, y yo volví a seguir los mismos patrones de mi mamá, ¿no? O sea, yo pensé que, pues así como era su matrimonio, yo que tanto le decía, no hagas esto, no hagas el otro, no, vámonos, porque ya, ¿en qué va a terminar todo esto, no? Yo igual caí con una pareja igual, ¿no? O sea, no me golpeaban ni me pegaban ni nada, pero psicológicamente sí me dañaba mucho, ¿no? No sirves para nada, no tienes carácter, no, estás fea, estás esto, estás el otro. Entonces a mí todo eso me dañó psicológicamente mucho. Lorena, es difícil entender una chica que defendía a su mamá, que le decía, sal de esa situación, sal de esa violencia, sal de ese matrimonio que no te hace bien, va y acaba con una persona que también le está haciendo mal. Sí. ¿En qué momento se perdió esa mujer valiente? Ni yo misma lo sé. O sea, su valentía se fue con su madre. Sí, se fue consumiendo, ¿no? O sea, yo, pues no tenía con quién desahogar esa imagen, ¿no? O sea, aún todavía la tengo grabada, ¿no? Cuando los vi a ellos ahí en el anfiteatro. O sea, eso fue, todavía no lo lograba yo superar. Mi duelo fue en silencio. O sea, tú aguántate, tú en las noches pues sí no me desahogaba y todo, pero siempre mi duelo fue en silencio. ¿Por qué? Porque no había nadie quien nos consolara. Pues yo era la mayor, pues mi familia no era de un abrazo, un consejo, te vamos a ayudar, los vamos a ayudar a todos. O sea, no nos dejaron, así que vivir la vida así como fuera, como viniera. Entonces, pues ahí se perdió lo que yo le decía a mi mamá, ¿no? A la valentía, ya todo eso se fue apagando. Se fue apagando. Licenciada, sucede muchas veces eso, ¿no? Cuando una persona tiene esa garra, es valiente y tiene una pérdida, como que emocionalmente la persona se va con aquel ser querido, ¿no? Claro, hay muchas corrientes que manejan, por ejemplo, que estas situaciones son aprendidas, ¿no? Son lealtades familiares. Entonces, son patrones. Comentábamos hace rato que el hecho de que ellos hayan vivido violencia o un abuso, atrás de mamá probablemente también lo hubo. Y atrás de su abuelita probablemente también lo hubo. Entonces, se va pasando de generación en generación. Y entonces, ella era algo que, a pesar de que su conciencia le decía, no es normal, no, esto no está bien para mí, es algo que aprendió. Entonces lo aprendió, lo vio, y entonces es como si trajera un radar. Entonces yo me salgo de este núcleo, pero busco algo muy similar,
¿Por qué? Porque es lo que a mí me enseñaron, lo que yo aprendí desde casa, y para mí eso es lo normal, aunque mi conciencia me diga lo contrario. Entonces, por lealtad, yo a veces hago repeticiones a nivel familiar. A nivel sistémico, se maneja que nuestros ancestros, por ejemplo, nos van pasando como estas cargas hasta que se repiten. Sin embargo, es desde esta corriente, ¿no? Pero es algo que ella aprendió. Y si no se rompe, se sigue pasando a los hijos y a los hijos de los hijos, y tenemos que aprender a superar ese duelo, ¿no? Ese dolor, para poder dar un corte a esa situación, ¿no? Y muchas veces es lo que necesitamos. Saber cómo superar ese duelo, saber cómo superar esa pérdida. Vamos a este pequeño informe que nos muestra precisamente eso, cómo superar esa pérdida, y ya regresamos. ¿Cómo soltar a un ser querido que ya no está presente físicamente? Puede ser un proceso emocionalmente desafiante y doloroso. Aceptar la pérdida y permitir que esa persona continúe su camino en paz es fundamental para nuestro propio bienestar emocional y mental. Por esto, queremos compartirte algunos consejos para ayudarte a soltar y honrar la memoria de un familiar que ha fallecido. Permítete sentir y expresar tus emociones. El proceso de duelo es único para cada individuo y es importante reconocer y permitirte experimentar tus emociones. No te reprimas. Si sientes tristeza, ira, confusión o cualquier otra emoción relacionada con la pérdida, permítete llorar, hablar de tus sentimientos y buscar apoyo en amigos y seres queridos. Acepta la realidad de la pérdida. Aceptar que tu ser querido ya no está presente puede ser difícil, pero es un paso esencial para comenzar a sanar. Reconoce que la vida continúa y que, aunque esa persona no esté físicamente contigo, siempre vivirá en tus recuerdos y en tu corazón. Busca apoyo en la comunidad. No atravieses el proceso de duelo solo. Busca grupos de apoyo o comunidades en línea que reúnan a personas que hayan experimentado pérdidas similares. Compartir tus sentimientos y experiencias con otros que puedan entender lo que estás pasando puede ser reconfortante y te recordará que no estás solo en este camino. Encuentra formas de mantener viva su memoria. Puedes honrar y recordar a tu ser querido a través de diversas acciones. Por ejemplo, podrías hacer donaciones y organizaciones benéficas en su nombre, participar en eventos o actividades que les habrían gustado, o crear un legado en su honor como un proyecto creativo, una fundación o una beca. Permítete avanzar en tu propio proceso de duelo. No hay un marco de tiempo establecido para el duelo y la sanación. Date permiso para avanzar a tu propio ritmo y no te juzgues si tienes altibajos emocionales. El proceso de soltar lleva tiempo y cada uno lo vive de manera diferente. Recuerda que soltar a un ser querido no significa olvidarlo, sino más bien encontrar una manera de mantenerlo en tu corazón mientras sigues adelante en tu propia vida. Y bueno, seguimos recibiendo sus mensajes y nos gustaría compartir el de Adi Trujillo, que dice: buenas noches, hoy acabo de ver su programa y me parece muy interesante. Me gustaría saber cuándo pasa y a qué hora empieza, por favor. Me imagino que ya lo agarró a la mitad. Es todos los lunes, miércoles, viernes y domingo en punto de las 7 de la noche. Y dice: y felicidades, porque si yo pudiera, pondría un lugar en donde las mujeres pudiéramos hablar y ser escuchadas y que reciban apoyo de todo tipo. Dios las cuide. Soy Adriana Trujillo Tecillo, a sus órdenes. Muchas gracias, Adriana. Y me pone abajo: ojalá pudieran contestarme. Claro que sí, te contestamos aquí en vivo. Gracias por tu mensaje y estamos disponibles. Y es precisamente este espacio de Rompiendo mi Silencio que se hizo para eso, para poder escuchar a las mujeres que muchas veces no tienen con quién platicar, que tienen muchas cosas guardadas, y es por eso que está a su disposición nuestro número de teléfono, el WhatsApp, para que ustedes nos envíen sus mensajes. Y bien, señora Lorena, sabemos que fueron 27 años de duelo. Sí. Se dice fácil, pero no se pasan fáciles. No se pasan fáciles, sufrió mucho, pasó muchas cosas, pero ahora sí cuénteme, ¿cómo usted pudo superar
todo esto? ¿Cómo usted pudo pasar este duelo y cicatrizar? Pues yo me refugié en lo espiritual. Okay. Yo me refugié en Dios, porque pues nadie más me escuchaba. O sea, nadie más no podía desahogarme con la gente ni nada, porque pues no sé, yo pensaba que en mi pensamiento, no, pues nadie te va a ayudar, ¿no? O sea, ellos pues les va a parecer así como que sí, ya me platicó su historia, pero pues hasta ahí nada más. Entonces yo me refugié en lo espiritual. Ahí yo encontré pues la sanación de todo lo que yo venía cargando desde mi niñez. ¿Cómo fue ese proceso? Me imagino que no fue fácil, porque son 27 años de sufrimiento, ¿no? ¿Cómo fue usted pudiendo salir de ese sufrimiento, de ese dolor? Pues me junté y pues me refugié en mis hijos, en que no, más que nada que no volvieran a pasar lo que yo pasé. O sea, ahí fue muy diferente, ¿no? Fue ese mi consuelo, ¿no? De que pues ellos ya no iba yo a seguir los mismos, ¿cómo se llaman? Los mismos patrones. Exacto. ¿No? Que fue la decisión que yo cuando dejé al papá de mis hijos, que yo no quiero vivir así, ¿no? O sea, fue una decisión que tomé, porque yo sí intenté quitarme la vida, me tomé pastillas porque pues él me trataba así, me sobajaba igual mucho, así como a mi mamá, ¿no? Y yo decía, pues yo voy a terminar igual. Y antes de que me pase, pues yo lo hago. Entonces sí lo hice, fui a parar al hospital, sí llegó alguien que me ayudara, que me llevó al hospital, y él no estaba a mi lado. O sea, él no estaba, a él pues ahora sí que no le importó. No le importó. Entonces fue cuando yo ahí tomé la decisión. O sea, vas a terminar igual, déjalo, no repita los mismos patrones que vivieron tus padres, no hagas lo mismo. Y fue así como yo me separé. Porque si no, yo ahorita igual no estuviera también aquí. Claro, imagínese, sí. Y sus hijos viviendo la misma situación que usted vivió. Señora Lorena, ¿usted qué le diría a las mujeres que hoy nos acompañaron en el programa, que en este momento están hablando con alguna de las voluntarias o que nos mandaron un mensaje? ¿Qué consejo usted le daría a esas mujeres? Pues que busquen ayuda, o sea, que busquen ayuda, porque pues mi mamá sí la tenía, o sea, yo la apoyé, o sea, yo le decía que pues que ella no, pues que dejara, ¿no? Todo lo que, dejara a mi papá por lo que estaba sufriendo, ¿no? Entonces mi mamá se cayó, o sea, no hizo por buscar ayuda, ¿no? Entonces, pues que busquen ayuda, que rompan ese silencio que las atormenta, ¿no? O sea, por ejemplo, a mis 27 años, pues fue muy largo, ¿no? Fue mucho tiempo, pero pues sí, que busquen ayuda, que sean fuertes, que sean valientes, porque sí alguien que nos pueda ayudar, pero a veces por pena, por qué va a decir la gente, por ese tipo de situaciones, o por qué va a decir la familia y todo eso, uno se queda callada, pero no. O sea, siempre hay alguien a quien uno le tiene que tener la confianza o buscar ayuda por otro lado, pero de que haya ayuda la hay. Claro que sí. Maestra, ¿qué le diría usted a esas mujeres que el día de hoy la escucharon, a aquellas que nos mandaron sus mensajes y usted pudo responderles? ¿Qué les diría? Pues igual, que busquen ayuda, que no están solas, nadie está solo, ya sea desde su parte espiritual, desde ese amigo, desde ese terapeuta, siempre hay alguien que las va a ayudar, siempre, siempre, y que no se callen, ¿no? Exacto. El hablar siempre nos ayuda a sanar. Exactamente, y es por eso el lema de nuestro programa, ¿no? Rompa su silencio, no se quede callada, no siga aguantando todo ese dolor. Mire que la señora Lorena aguantó 27 años ese dolor en su interior, lo vivió callada, lo vivió sola, en la soledad total, y repitió patrones que su mamá vivió, aquellas situaciones que ella algún día decía, mamá, nunca permitas eso. Ella lo permitió por guardar ese dolor, Karina. Es verdad. Cuando, como bien dice, ¿no? Cuando uno lo expone, cuando uno busca esa ayuda,
creo que la sanación es como más rápida, ¿no? Como que el proceso de sanación se adelanta, me da a entender, ¿no? Porque uno no se lo guarda, sino que busca esa ayuda que necesita. Es como que se vuelve real. Cuando uno habla y exterioriza esa situación, se vuelve real y de ahí es que la persona toma una decisión. No, maestra. Y obviamente nosotros tenemos la frase del día. Claro que sí. La frase dice así: hay cosas que no queremos que sucedan, pero que debemos aceptar. Cosas que no queremos saber, pero que debemos aprender. Y personas sin las cuales no podemos vivir, pero que debemos dejar ir. Muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, y tenemos que dejar ir también por nuestro propio bien, por nuestro bienestar, por nuestra paz interior, dejar ir aquello que nos está haciendo mal, dejar ir aquello que no nos favorece. Rompiendo mi silencio está llegando al final de esta programación, pero recuerde que siempre estamos disponibles, aún fuera del aire está disponible las redes sociales, el número de teléfono, el WhatsApp. Estamos aquí para apoyarles, Karina. Claro que sí, somos un grupo de mujeres que siempre están ahí dispuestas 24 horas al día para poder atender a la necesidad de cada una de ellas, ¿no? Y sin ningún miedo a poder mandar su mensaje, a llamarnos, a escribirnos. Rompa ese silencio, que vamos a estar ahí para escucharlo y para hacer la voz, ¿no?, de cada una de ellas. Así es, nos vemos en una próxima programación de Rompiendo mi Silencio. Chao, chao.